La clave de esta tarde tiene por título, como todos tenéis en vuestro cuadernito, la renovación del corazón para tener entrañas de misericordia. Por tanto, en esta tarde me gustaría que entráramos en este misterio de lo que significa que el plan de Dios, sus entrañas de misericordia, su ser, lo que Él es en sí, también es la llamada que tenemos tú y yo. Y aquí es como sucedía esta mañana, aquí se empiezan a abrir las grietas, los interrogantes, las preguntas, y uno empieza a decir cómo es posible que yo viva esto. Antes de comenzar a adentrarnos en lo que significa propiamente esta expresión, ¿no? La renovación del corazón, que es el punto de partida a lo que la charla tiene como subtítulo, para tener entrañas de misericordia, a mí me gustaría comenzar haciendo alguna precisión que me parece que no solo es importante, sino que sin ella, yo pensándolo esta semana, sin ella creo que no se puede entrar en una adecuada comprensión de lo que significa el camino que a mí esta tarde me gustaría proponeros. En primer lugar, es importante señalar, aunque sea un poco obvio, que esta charla de la tarde está totalmente relacionada con las dos de esta mañana. Podríamos decir, incluso esta de la tarde es el reverso de las 2 de la mañana. Y os preguntaréis, ¿y por qué? Pues porque a mí me parece que es un gran error que nos adentremos en el misterio de Dios como un misterio absolutamente independiente del hombre, y en el misterio del hombre como un misterio absolutamente independiente de Dios. Quiero decir, no me gustaría que en vuestra mente, ¿no?, estuviese, bueno, esta mañana hemos hablado de que Dios es misericordia y ahora la hermana Patricia nos va a concretar un poquillo y esto a ver qué hacemos con ello, ¿no? Sino que lo primero que os quiero prevenir, porque me he tenido que prevenir a mí misma, es de comprender que las entrañas de misericordia que estamos llamados a tener brotan necesariamente y únicamente de Dios, que tiene entrañas de misericordia. Por tanto, el ser de Dios y nuestro propio ser, creados a su imagen y semejanza, como veremos a lo largo de la meditación, se reclaman mutuamente, hasta el punto de que me gustaría que todo lo que yo vaya diciendo ahora de algún modo tenga como telón de fondo lo que esta mañana nos han dicho tanto Carolina como Gonzalo. Por tanto, las entrañas de misericordia, para tener entrañas de misericordia, no va a consistir, para vuestra tranquilidad, en deciros cosas que hay que hacer, ¿no? No es un esfuerzo humano, no es ni siquiera un proyecto espiritual que yo hago, ¿no? Yo me hago mi pequeño proyectito, sino que estas entrañas de misericordia serán fruto de la gracia recibida. Por tanto, será necesario contemplar a aquel que nos las da para poder asumirlas. Pero siendo esto verdad, ¿no? Esta es la primera precisión que quería hacer, siendo verdad que estas entrañas de misericordia brotarán de nuestra propia imagen, porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, el peligro contrario, del que también os quiero prevenir, porque también yo me he prevenido, es el de pensar, bueno, pues entonces si esto es un don de la gracia, si es Dios el que nos da las entrañas de misericordia, pues vamos a esperar tranquilamente a que llegue el tiempo en el que Dios cree en mí estas entrañas y, por tanto, mi libertad tiene muy poquito que aportar, o más bien nada, ¿no? Cuando Él quiera, como Él quiera, no esto dicen los santos, pero que los santos lo dicen desde otro sentido. Bueno, cuando Dios quiera. Yo de momento, con mis 4 reglas, me apaño, ¿no? Yo ni pego, ni robo, ni mato, ¿no? Bueno, pues cuidado con ello, ¿no? A mí me parece que si consideramos la cuestión de lo que significa renovar el corazón para tener entrañas de misericordia, si consideramos la cuestión adecuadamente, lo primero que hay que poner de relieve es que las entrañas propias del hombre brotan de nuestra imagen y semejanza de Dios. Por tanto, el tener entrañas de misericordia, esto insisto ahora al principio porque a mí me parece que si no se entiende esto, por lo menos lo que yo he pensado, no se sostiene, ¿no? Por una parte, ni son un fin que se impone en sí mismo, ni por otra parte es alcanzado de manera natural, ¿no? Bueno, pues uno va creciendo y igual que a uno le salen arrugas, pues a uno le van saliendo entrañas de misericordia con el tiempo. Entonces, tranquilas, todavía tenéis 18 años, Bárbara, pues no, ya 19, pues ya tiran saliendo entrañas de misericordia. No es el desenvolvimiento natural de nuestra historia, ni es algo que está, y por tanto, pues esto es una lotería. A la Madre Teresa de Calcuta le tocaron entrañas de misericordia, qué suerte, pero a ti, Ángela, no te tocaron, qué mala suerte, ¿qué vamos a hacer, no? Pues uno se cruza de brazos y
Vale. Pues entendiendo, por tanto, que se da esta doble tensión, ¿no? Esta tensión entre lo que se nos ha dado ya, de hecho, pero lo que todavía está sin hacer, ¿no? O lo que todavía tenemos que nosotros corresponder para que así sea, en esta dinámica es donde me gustaría a mí enmarcar lo que significa esta renovación del corazón. Porque todos, me imagino, nos damos cuenta de que, bien, Dios, al hacernos a su imagen y semejanza, nos ha dado sus entrañas. Pero basta que nos miremos un poquito, ¿no? No hace falta ser un lince, para mirarse y ver pues, que este modelo primigenio que Dios ha creado en nosotros pues no es tan evidente, ¿verdad? No es tan nítido, no es tan claro, sino que más bien, pues por nuestro pecado, por nuestra torpeza, por nuestra incapacidad tantas veces, por nuestra propia comodidad, por nuestra soberbia, estas entrañas, pues más que de misericordia, son entrañas egoístas, entrañas autosuficientes, vanidosas, egocéntricas, que de algún modo desfiguran la imagen de Dios en nosotros. Y es por eso por lo que hay que renovar el corazón. Aquí está la clave, ¿no? La renovación del corazón no consiste en alcanzar algo, como veremos, que no somos, no es perfeccionar lo que no somos, ¿no? Tenemos que hacer la filigrana en nuestra vida, a ver si consigo yo esto que la Iglesia me propone y que está tan lejos que no sé si lo conseguiré alguna vez, sino que consiste más bien en ir quitando aquello que hace que no seamos lo que Dios soñó cuando nos creó. Por eso es absolutamente realista considerar la necesidad de purificar estas entrañas nuestras tan oscuras que en vez de misericordia tantas veces su contenido es la podredumbre, la pobreza y la pequeñez. Por esto, el título de la charla es La renovación del corazón para tener entrañas de misericordia. Este "para" es el que a mí me parece que hay que entender adecuadamente, porque, como os decía, no es algo que no somos, y esto es lo que nos angustia, ¿no? No somos, no es algo que está fuera de mí, ni tampoco es algo natural. Por tanto, siempre será un producto de este diálogo, un mano a mano entre la gracia y nuestra propia libertad. Pero si es evidente que lo que se nos pide es la renovación del corazón para tener entrañas de misericordia, a mí me parecía que lo primero, ¿no? A lo que hay que poner la atención es, vale, si yo lo que tengo que renovar es el corazón, me puede decir usted, me puede completar un poquillo, ¿no? El corazón, ¿qué es esto, no? A mí me gustaría que diésemos un paso adelante, después de haber considerado lo que significa que Dios nos ha creado a su imagen y por tanto con sus mismas entrañas, y por tanto no tenemos que conseguir nada que no somos, no tenemos que hacer un esfuerzo infrahumano, no tenemos que hacer o ímprobo, ¿no? Es decir, ¿qué tengo yo que hacer para tener contento, como les decía esta mañana Carolina, para tener contento a Dios? ¿Qué tengo yo que hacer? Sino que lo que me parece que donde tenemos que poner la mirada es en este todavía no, pero que ya está. Es decir, todos los que estamos aquí, para nuestra tranquilidad, tenemos entrañas de misericordia. Oscuras, muy oscuras, oscurísimas, seguro, ¿no? Pero no son algo externo a nosotros. Por tanto, en el camino para que se cumpla el plan de Dios en nosotros, para tener estas entrañas, será necesaria la renovación del corazón. Será necesario desempolvar esta oscuridad que nos habita tantas veces y que es necesaria. Renovación del corazón, yo también cuando lo pensaba, me daba cuenta de que se ha convertido en un clásico de la espiritualidad tan grande, ¿no? Que como pasa cuando las expresiones cobran excesiva cotidianidad, pues a veces pierden su hondura. Y hablamos de la renovación del corazón, bueno, pues como una frase hecha, ¿no? Que no sé si os pasa a vosotros, pero que a mí sí me pasa, que a veces no sabemos muy bien. Todos sabemos que en Cuaresma hay que renovar el corazón y purificarlo, pero si nos preguntamos, y lo digo porque me lo he tenido que preguntar a mí misma, ¿y qué es eso? Hay que pararse y tener el valor, ¿no? De afrontar lo que esto significa. Renovar el corazón, en primer lugar, hace referencia, como dice la propia palabra, a hacer algo nuevo. Y para hacer algo nuevo, para poder considerar la novedad, será estrictamente necesario dejar lo antiguo, ¿no? Y este es el proceso de conversión. Abrazar lo nuevo y dejar lo antiguo. Ahora bien, si lo que está llamado a ser renovado es el corazón, será indispensable que nos introduzcamos en lo que significa, en el significado profundo de esto.
El corazón, yo leyendo estas semanas me ha encantado, el corazón es una palabra primordial en todas las culturas. Es una palabra primordial también en la nuestra. Y un teólogo del siglo XX, Karl Rahner, dice que el corazón es una protopalabra. Es decir, estas palabras que nos sitúan ante lo básico y fundamental, ante algo originario y profundo que sin embargo no conseguimos penetrar del todo, no podemos en el fondo describirlo del todo con nuestras pobres y propias palabras. El corazón, ¿no? Cuando hablamos de la renovación del corazón, el corazón hace referencia a la persona en su conjunto. Es evidente que nadie piensa, cuando dicen la renovación del corazón, en irnos a Ramón y Cajal a hacernos un trasplante. Eso nadie lo pensamos. Pero sí podemos pensar, bueno, pues que es renovar nuestros afectos, bueno, pues que es un poquillo, no sé, confesarnos. El corazón es la plenitud de la persona. Y yo he estado recorriendo pues expresiones que ponen esto de manifiesto, ¿no? Esto lo digo porque a mí me ha ayudado para que no se nos olvide lo que significa cuando tantas veces, como veremos ahora, utilizamos esta palabra, la profundidad que tiene. El corazón es la expresión de la autenticidad de nuestra vida. ¿Cuántas veces le decimos a alguien, cuando le queremos decir que lo que le decimos es absolutamente verdad, le decimos, te lo digo con el corazón en la mano, te lo digo con total verdad? El corazón también alude a todas nuestras emociones, a todo lo que nos sucede. ¿Cuántas veces no utilizamos, cuando algo nos ha hecho mucho daño, decimos, se me ha partido el corazón? ¿Cuántas veces hemos dicho nosotras, cuando se han ido nuestras hermanas de Perú, se me ha partido el corazón? Y no es que se me haya partido el afecto, no es que se me ha partido de algún modo la persona entera. O cuántas veces no decimos, ante algo que nos sorprende, ¿no? Y que nos ha sobrecogido, decimos, es que se me ha encogido el corazón. O cuando algo nos llena de gozo al leerlo, o al ver a alguien que queremos, o al ver un paisaje que nos asombra, decimos, es que esta tarde, estando contigo, se me ha ensanchado el corazón. Continuamente en nuestra vida cotidiana estamos utilizando estas palabras que hablan de nuestro ser en su completud, no hablan de una parte de nuestro ser. Hasta el punto de que nos atrevemos a decir, cuando hablamos de una persona, pero qué buen corazón tiene, no para hablar de algo que sucedió, sino de su vida entera. Y al revés, cuando a alguien somos capaces de decir, esta persona es que parece que no tiene corazón, parece que ha perdido la esencia de su ser hombre. Bueno, pues esto, ¿no? que es, en nuestro contexto más cotidiano, no hace falta ser cristiano ni venir a Harris para escuchar a personas decir, se me ha partido el corazón, ¿no? Basta escuchar a cantantes de mi época para escucharlos. Esto, que sin embargo es verdad, ¿no? Y que está en nuestro ámbito más cotidiano, también ha sido recogido por la Escritura. La Escritura también recoge en líneas generales cómo el corazón es no solamente este órgano evidentemente corporal, sino lo utiliza en un sentido figurado, ¿no? El corazón, que en hebreo se dice lev, se refiere a lo íntimo de la persona. Su centro, hay 1000 definiciones, o muchas, pero a mí hay una que la aprendí cuando estudié Profetas y que nunca se me olvidará, que nos decían, ¿no?, que el corazón en el Antiguo Testamento es la sede de la vida consciente, es decir, el lugar donde se da nuestra vida, porque nuestra vida se da en casi todo en la conciencia, ¿no? Y de hecho aquello que lo hacemos de manera inconsciente o que no tenemos conciencia, no nos tenemos que confesar, ¿no? Las 5 cosas para tener un pecado es que lo hemos hecho con perfecto consentimiento, es decir, que yo he sido consciente. Por tanto, nuestro mundo, incluso de pecado y de gracia, se mueve en el ámbito de lo consciente, por eso se mueve en el ámbito del corazón. En el corazón, ¿no?, para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, no solamente es el lugar donde está el deseo, donde está la voluntad, donde están todas las operaciones espirituales, donde está el conocimiento, sino que es el ámbito de la relación con Dios. El israelita tiene muy claro que cuando habla de corazón se refiere a esto, y por eso, pues, en Deuteronomio 6, luego lo podéis leer, 4-5, ¿no?, tenemos el famoso Shema Israel, escucha Israel. Yahvé nuestro Dios es el único Dios, amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón. Es decir, amarás al Señor tu Dios con toda tu vida, con todo lo que tú eres, con toda tu alma.
La Escritura también nos habla del corazón de Dios. Yo no voy a entrar aquí porque el corazón de Dios no necesita purificación, como esto es la purificación del corazón, pero la Escritura también nos habla de este corazón de Dios que desea, que tiene sentimientos, que se compadece, como decíamos esta mañana. Por tanto, cuando hablamos del ámbito del corazón, vemos que hay una gran entidad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, continuamente Jesús también está aludiendo al corazón como el lugar donde se juega nuestra vida. ¿Recordáis cuando Jesús dice que las mejores y las peores inclinaciones nacen del corazón, nacen de esta conciencia, nacen del centro de nuestra vida? Aquí podéis mirar Marcos 7:21, Romanos 2:5 o 2 Corintios 3:14. También en el corazón es el lugar donde el hombre obedece a Dios y donde también se obstina. Es el lugar donde decidimos nuestro sí o nuestro no. Por tanto, la conversión del corazón es de enorme importancia, porque renovar el corazón significa de algún modo poner delante de la mesa todas estas cuestiones. No es, ya digo, pues algo simplón, no es una expresión sin más, sino que tiene este contenido detrás. Y por tanto, si el corazón es en definitiva esta imagen de la persona en su plenitud, la llamada a la renovación no atañe a una serie de elementos, ¿no?, que yo me propongo cambiar, como nos decía también Carolina esta mañana. No brota de un análisis pormenorizado de mis actitudes o de mis obras, con el deseo de mejorarlas, ¿no? No voy a proponer después de esta charla que os vayáis a la capilla a hacer una lista de qué tengo yo que mejorar y que cambiar. Y eso en una columna, y en la de la derecha hay qué voy a hacer para mejorarlo y para cambiarlo. Y en la siguiente de la derecha, fecha, para que cada día digamos, pues hoy un 7,5, estoy en el notable, hoy al cinquillo. Eso no es la vida de Dios, ¿no? Esa no es la vida cristiana. Sino que la llamada radical que nos hace el Señor es la de un cambio total de nuestra existencia. Porque si el corazón es toda nuestra vida, en su unicidad, la renovación del corazón es la renovación de todo lo que somos, que sin duda nos hará recalar en nuestros afectos, en nuestros deseos, en nuestras intenciones, en nuestra vida espiritual, por supuesto, pero eso no será el único objetivo. La renovación, ¿no?, puesto que es de la vida entera, me imagino que todos en vuestro corazón estaréis pensando lo de esta mañana. Si yo encima que pensaba que lo de la renovación eran estas 4 cosas que llevo luchando desde que tengo 15 años y ya tengo 50, ¿cómo lo voy a hacer yo? Si encima ahora os digo que no son esas 4 cosas, sino que es la vida entera, pues uno ahora mismo decimos, pues venga, vámonos y nos borramos de esto porque ¿quién puede con esto, no? Como siempre me he acordado durante este tiempo pensando y rezando sobre la charla cuando Jesús, después del discurso del pan de vida, ¿no?, después de que ha dicho que quien no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida en mí, y dice el texto, y muchos se marcharon porque no podían resistir. Y Jesús, valiente, ¿no?, dijo, mirando a los suyos, les pregunta, ¿y vosotros también queréis marcharos? Bueno, pues de algún modo yo os lo pregunto ahora, ¿alguno de vosotros queréis marcharos? Porque si nosotros nos miramos a nosotros mismos y vemos que lo que se nos pide, y esto es verdad, es la renovación de la vida entera, pues uno dice, ¿quién puede con esto? ¿no? ¿Quién podrá con esto? Pero sin embargo, esto, como ya os he dicho, jamás podrá ser un fruto del esfuerzo humano, sino que siempre será un don de la gracia que en libertad es acogida. Porque hemos dicho que tampoco la gracia es que yo me tumbo y a ver cuándo me llega. Por tanto, necesariamente se nos va a pedir un cambio, y esto es lo que a mí me gustaría que miraseis esta tarde, no para haceros vuestra tablita, pero sí para lo que va a venir después. Que miraseis, porque es el cambio que requiere de nuestros deseos, que miraseis vuestros deseos, vuestra voluntad, vuestros sentimientos, vuestro conocimiento, vuestra relación con Dios, que miraseis vuestras inclinaciones humanas. ¿Para qué? Para dejar precisamente absolutamente todo aquello que en deseos, voluntad, sentimientos esté oscuro.
no esté dentro de las entrañas de misericordia. Por tanto, ser cristiano, nuestra vida cristiana, va a ser una transformación del corazón que no, lo digo 1000 veces, lo diré 1200, que no es fruto solo de nuestro esfuerzo, sino que será una transformación neumática, es decir, será el Espíritu el que haga en nosotros una transformación del corazón. Una transformación que el profeta Ezequiel utiliza o dice: os daré un corazón nuevo. Esta es la promesa, ¿no? No es que nosotros tenemos que conseguir un corazón que no tenemos, sino que siempre será recibido. Y después de lo dicho, con este corazón nuevo, el hombre se volverá radicalmente nuevo, porque si el corazón es toda nuestra persona y el Señor nos promete darnos un corazón nuevo, en el fondo lo que nos está prometiendo es darnos una vida nueva. Ya en el Antiguo Testamento, una cita que me ha encantado, en el primer libro de Samuel 10, 6 y 9, dice el texto, dice: el Espíritu del Señor te invadirá, entrarás en trance con ellos y serás cambiado en otro hombre. Apenas Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón. Por tanto, la promesa de Dios es hacer un nuevo hombre, hacer otro hombre, distinto. Y esto está expresado así, ¿no? Con el cambio de corazón. Y este corazón nuevo que Dios nos promete, que nos va a dar, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste que Dios nos dé un corazón nuevo? En la Biblia, la creación del corazón nuevo, sobre esto hay bibliotecas, ¿no? Y yo no quiero hacer tampoco aquí ninguna, no sé, que esto es, se puede completar muchísimo. A mí me gustaría que nos detuviésemos en 3 operaciones esenciales, en 3 pasos que me parece que son necesarios para que verdaderamente se pueda dar este corazón nuevo en nuestra vida. El primero es que el corazón del pecador se arrepienta. Es decir, el primer paso que se nos exige para que se nos dé un corazón nuevo es el arrepentimiento. Ahora explicaré qué es eso. El segundo será la purificación del interior. Y el tercero será la recepción del Espíritu Santo. Esta tríada está preciosamente descrita en el Salmo 50, que os invito a que, luego no sé si habrá tiempo, pero si no, mañana o a lo largo de la Cuaresma o de toda la vida, lo podáis leer, el Salmo 50. Para renovar el corazón, como hemos dicho, necesitaremos claramente estar en este mano a mano con Dios. ¿Qué es el arrepentimiento? De manera muy sencilla. El arrepentimiento es reconocer, en primer lugar, el mal que hay en mí. Ese mal que permito y que acojo, que dejo que resuene. Ese mal que yo dejo que anide en mí, en nosotros. Esa desproporción que habita en mí frente a todo lo que yo he recibido. Como esta mañana nos invitaba Gonzalo en la última parábola que nos invitaba a meditar. A mí me han perdonado tanto y yo no puedo perdonar a mi hermano esta pequeña cantidad que me debe. El arrepentimiento, por tanto, de algún modo es el primer paso y apunta a un hombre que ya está cerca de Dios, porque desde nuestro orgullo y desde nuestra soberbia es imposible reconocer que somos pecadores. Por eso decía esta mañana Gonzalo, cuando hablaba de la misericordia en la Escritura, que al final el pecado es el paso radical, porque solamente el hombre que se siente pecador es aquel que puede ser digno de la misericordia. Por tanto, el arrepentimiento que implica este reconocer nuestro mal será el primer paso para que Dios pueda cambiar nuestro corazón. El segundo paso es la purificación. Que la purificación, dentro de todo lo que se podría decir, a mí me gustaría que nos detuviésemos en la purificación como aquella actitud que encuentra su fundamento en la humildad. En tomar conciencia de mi propia nada y por tanto de la grandeza de Dios. Después de reconocer el mal, necesariamente se va a requerir en nosotros un cambio. Es imposible reconocer de verdad mi pecado, mi mal, mi podredumbre y seguir como si yo no me diese cuenta.
necesariamente va a requerir este cambio. ¿Por qué? Pues porque, como he dicho al principio, nada más comenzar, este corazón nuevo necesitará que extirpemos el antiguo. Y esto duele. Y esto requiere esto es la purificación. El primer paso es reconocerlo y el segundo paso es dejar que se arranque de nosotros este corazón al que estamos tan apegados a veces. Y ahora bien, si el corazón nuevo, como hemos dicho, siempre es fruto de la gracia y es fruto del Espíritu, si el arrepentimiento y la purificación, siendo la gracia la que tiene la última palabra, de algún modo nuestra actitud es muy importante, ¿no? Es muy importante que hagamos ese ejercicio de pararnos a reconocer el pecado y es muy importante que hagamos ese ejercicio de decisión, ¿no? Decisión firme de abandonarlo, de dejar que se arranque este corazón viejo. Sin embargo, la acogida del Espíritu será siempre un don que nos venga y por tanto lo único que podremos hacer es suplicarlo y abrazarlo. Al final, yo de verdad, por más que he intentado ser concreta, al final lo concreto es esto, y es que hay que suplicarlo. Para nosotros, ¿no?, sería muy fácil hacer una lista, como os decía antes, de elementos que yo tengo que cambiar. Yo recuerdo hace pero muchos años en un Haris de los primeros en Becerril, que Gonzalo dijo una cosa que yo la recuerdo mucho porque pues en aquel momento me impactó siendo pues quizá por novicia, ¿no? Decía Gonzalo, dice, con la de cuaresmas que llevamos, sobre todo algunos, a poco que nos hubiéramos convertido en cada una de esas cuaresmas, nuestra vida sería muy distinta. Y basta mirar nuestra vida para darnos cuenta que nuestros propósitos pues dan de sí lo que dan de sí. Al final, la gran certeza que tenemos es que es verdad que la vida espiritual es una estética y una lucha y requiere de nosotros un cierto esfuerzo, pero más verdad todavía es que esto también es fruto de la gracia y por tanto, como la gracia siempre nos precede, solamente nos cabe acogernos al don de Dios, que es el Espíritu, para que Él sea el que vaya transformando nuestro corazón. Y todo esto, ¿no? Todo esto es para tener entrañas de misericordia. Volvamos a nuestro título primero. No podemos olvidar que el camino hecho hasta ahora, este camino para dejar que el Espíritu cambie nuestro corazón, este camino necesariamente nos vuelve constantemente a mirar a Jesucristo, a mirar la vida de Dios, porque en Él es donde están las entrañas de misericordia. Él que nos modeló fue el que quiso que en nosotros brotasen. Y porque son propias de Dios, por tanto, para que estén patentes y presentes en nosotros, será necesario este constante proceso de cristificación. Si Dios es el que tiene entrañas de misericordia y nosotros, las que tenemos, son fruto de su imagen en nosotros, y el paso siguiente que hemos dado, y estas entrañas, sin embargo, en vez de misericordia, son tantas veces de podredumbre, y por eso hay que renovar el corazón, ¿no? Esto es como recoger lo que he dicho hasta ahora. Será necesario constantemente volver a aquel que nos da las entrañas, para que nuestra vida pueda reconocer ese don primero que se nos dio. Así, la renovación del corazón siempre apuntará a este volver a la imagen primigenia del seno que en esencia es misericordia. Por esta razón, porque no inventamos nada nuevo y porque el origen de este modo de ser radica en Dios, que es amor misericordia, quien ha conocido el amor de Dios no puede ser misericordioso. Solamente brotarán en nosotros entrañas de misericordia y mañana entraremos, imagino, en esto a fondo, porque hemos conocido la misericordia de Dios. Si no, ya podemos hacer planes, ya podemos hacer programas, ya podemos hacer cursillos, que el que no ha experimentado, los que no han experimentado jamás un Dios misericordia, es imposible que reconozcan que mi hermano necesita de la misericordia. Y no, y aquí insisto en lo que ha dicho esta mañana Carolina, que a mí me parece que es esencial, la misericordia no es hacer algo bueno. No es qué voy yo a hacer de bueno.
sino es precisamente porque la misericordia y la justicia están totalmente enraizadas, es reconocer que mi hermano, ¿no? Que aquel que tengo enfrente, esto era para descansar, que aquel que tengo enfrente, ¿no? Es aquel que no me pide algo que no le corresponda, sino lo suyo propio. Dice un autor místico siríaco del siglo VIII, Juan de Dariaza, dice: si tú renaces en Cristo, entonces todo hombre que nace en Cristo es tu hermano. Y si es así, tú no debes preferirte en nada a tus hermanos. Tus hermanos son igual que tú. Por tanto, como hemos visto en la charla esta mañana, Dios, que es misericordia entrañable, ¿no? Y por tanto la misericordia es del Padre y es del Hijo y es del Espíritu, sin volver sobre esta cuestión en la que ya nos hemos adentrado esta mañana, a mí me parece que sin volver a ella, sin embargo, necesitamos continuamente, y yo es la propuesta que os hago, volver a ella, porque precisamente será en la contemplación de la vida de Dios donde podamos descubrir la luz para saber qué tengo yo que vivir. Por eso el Papa, como nos decían esta mañana, ha elegido como lema misericordiosos como el Padre. No ha dicho misericordiosos y ahora os doy un programita, sino mirad al Padre, mirad al Padre. Por eso dice, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, dice Jesús en Lucas 6:36. De este modo, a mí me parece que para tener entrañas de misericordia hay que recordar solamente la frase de la primera carta de Juan, 4:19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nuestra misericordia es posible porque alguien con mayúscula ha tenido primero misericordia en mí. Y siendo nuestras entrañas de misericordia fruto de las de Dios, esto, ¿no? El miedo y el peligro en el que podemos caer todos, y por eso mañana habrá una cuarta charla, ¿no? El peligro en el que podemos caer es en el de quedarnos en una idea bonita, en una idea incluso que nos sobrecoge, que nos da luz, ¿no? Pero que no nos mueve de nuestro sitio. En la Iglesia primitiva, el mensaje de la misericordia no quedó en una frase ni en un contenido sin consecuencias. La certeza de haber descubierto por la revelación de Dios en la Escritura este rostro de la misericordia ha hecho que los santos hagan precisamente de la misericordia su misión. Ellos, yo pensaba, no se detuvieron en una idea que les superaba, incluso amedrentaba como a nosotros esta mañana, ¿qué hago yo con esto, que no puedo con ello? Sino que tuvieron la osadía y el valor de dejarse invadir por ella y vivir en consecuencia desde esta certeza. Desde esta certeza de que la misericordia no es un acto heroico, sino que es propio de la justicia divina. Y por tanto, como os decía antes, yo no hago algo porque soy muy bueno, sino porque a mi hermano le corresponde. Y os quiero leer una cita de Vicente de Paúl que a mí también me ha sobrecogido. Dicen sus agiógrafos que un día Vicente de Paúl, instruyendo al capítulo de su comunidad, les dio este consejo. Dice, cuando las exigencias de la vida os parezcan injustas, cuando estéis agotados y a pesar de ello tengáis que saltar de la cama para prestar de nuevo algún acto de servicio, hacedlo gozosamente, sin medir el precio y sin autocompasión, porque si perseveráis sirviendo a otros, dándoos a los pobres, si perseveráis hasta el extremo de gastaros completamente por ellos, y aquí viene lo que eriza la piel, quizás ellos, los pobres, algún día os perdonen a vosotros de corazón. Los santos son los que se han tomado esto en serio. Los que se han tomado en serio que el que tengo enfrente no es saber en qué le ayudo yo, sino que a lo mejor lo que al otro le falta es lo que yo mismo le he robado. Los santos son los que han dejado renacer en su interior estas entrañas de misericordia, los que han reflejado de manera nítida este corazón de Dios. Nuestra misericordia, por tanto, no es un acto bueno, sino que es en rigor reconocer el valor del otro. Ante la vida de los santos, me imagino, nos sucede, a mí me sucede,
Puede surgir en nosotros una cierta desesperanza, también una fascinación, pero también a veces un abatimiento, porque decimos, Dios mío, si llevo 20 años ya en la parroquia, 25 en el camino, 30 en el convento, lo que sea, ¿no? Y todavía estoy intentando levantarme a las 6 en vez de a las 6:05. ¿Cómo voy a ponerme yo a pensar en todo esto si estoy todavía en el ABC? Bueno, pues ante esto que puede surgir en nosotros, a mí me parece que el único camino que yo he encontrado es un camino doble, que es el que a mí me gustaría que iluminara o alumbrara todos estos miedos que pueden surgir en nuestro interior, ¿no? de sentirnos un poco desbordados. El primer camino es el de mirar el propio ser de Dios y aprender de él. Si Dios es misericordia y en Él están las entrañas de misericordia con mayúscula, no hay nada más que hacer. El proyecto es este. El proyecto es mirar cómo son las entrañas de misericordia de Dios. Lo primero, ahora veremos para qué. A mí me parece que, y el segundo, ahora explico esto, y el segundo, porque si no nos entiende este primero, mirarle a Él y suplicarle la gracia. Al final las entrañas de misericordia son una gracia que hay que suplicar. Y que yo es a lo que os invito en esta tarde, y en esta cuaresma, y en este año de la misericordia, a suplicar entrañas de misericordia. Mirad, hasta tal punto la Iglesia tiene conciencia de que estas entrañas son un don de Dios, que hay una plegaria eucarística, la quinta, que comienza así: danos entrañas de misericordia frente a toda miseria humana, inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado, ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido, ¿no? Y sigue la plegaria. Danos entrañas de misericordia frente a toda miseria humana, es decir, danos tu vida, danos la gracia de que nuestro corazón, de que nuestra vida se estremezca ante la miseria del hombre. Yo no sé si se lo habéis pedido alguna vez, yo no sé si se lo hemos pedido alguna vez, pero aquí radica el que en nosotros renazcan las entrañas de misericordia, en suplicárselo a Él. Concédenos vivir en el fondo, en este movimiento de descenso tuyo, en este movimiento que hace que la miseria del hermano me conmueva, esta miseria que tantas veces no es al pobre que yo le doy un bocadillo, sino que a veces es debilidad, que a veces es defecto, que a veces es la desgracia que tengo enfrente, ¿no? Que a veces es un pecado que no aguanto, que no soporto, que parece que me pone a 100, ¿no? Que me encantaría que esta persona, que esta situación desapareciera. Eso es pedir entrañas de misericordia frente a toda miseria humana. Esas son las... A lo mejor a nosotros no nos toca enfrentarnos a los de la lepra y a, no sé, una asociación del SIDA o no sé cuántas cosas más. A lo mejor a nosotros nos toca abrazar la miseria de mi hijo, de mi hija, de mi hermana de comunidad, de mi marido, de mi hermano. Esa es la miseria que yo tengo que abrazar. Y que tengo que abrazar con las entrañas que Él me dé, no con las que yo me construya. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Mirad, os decía, ¿no? Leamos la palabra. ¿Cómo eran los gestos y las palabras de Jesús ante el pobre y desamparado? Así es donde vamos a aprender. Esa es nuestra escuela. Nuestros gestos y nuestras palabras brotarán de mirar los gestos y las palabras de Jesús. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. La disponibilidad, en el fondo, a aquellos que son siervos, aquellos que están atados, aquellos que cargan con un yugo que tantas veces les resulta insoportable. Nosotros esto no lo podemos vivir solos. Nos lo podemos proponer, ¿no? Como la pregunta que le hacen a Jesús: ¿pero hasta cuánto, Señor? ¿7 veces? Oye, ya he pagado a mi hermano la hipoteca 10. ¿10? Y el Señor dice: no, hasta 70 veces 7. Es decir, siempre. Y uno dice: pues solo haces tú, ¿no? Bueno, o no se puede. San Agustín, que tenía una gran conciencia, dice esta famosa frase que tantas veces hemos oído:
Dame lo que me mandas y mándame lo que quieras. Y en un texto precioso de las Confesiones, el libro 10, os lo quiero leer porque recogen precisamente esta idea de cómo estas entrañas de misericordia solamente brotarán de la súplica. Dice: Señor, nadie puede invocar el nombre de Jesús si no es bajo la moción del Espíritu Santo. ¿Cómo poder amarte sin la ayuda de tu gracia? ¿Cómo poder amar a los hermanos con tu misericordia infinita cuando en nosotros todavía existen deseos de venganza y disensión? Humildemente te pedimos que nos des entrañas de misericordia para poder amarte amando a los hermanos, porque esa es tu voluntad, Señor. Envíanos tu Espíritu Santo para que sea Él quien ame con y en nosotros al que se siente desamparado y triste. No sea que por falta de amor lleguemos a ser un simple metal que resuena o címbalo que retiñe. Confesiones 10, 29. Por tanto, a lo que os invito en primer lugar es a la súplica. Cogeos la plegaria si queréis, que todos tenemos acceso a ella en internet, y recemos con ella. Y repitamos muchas veces: danos entrañas de misericordia frente a todo esto que hemos dicho. Y en segundo lugar, no solamente la súplica, os decía, sino también mirar el propio ser de Dios, que es el que nos enseña a vivir. Podríamos decir del ser de Dios, no de sus entrañas, muchísimas cosas que yo no voy a decir. Solo quiero señalar alguna para que nos dé luz en la meditación de esta tarde. La primera, lo primero que nos enseña la vida de Dios es que es una vida de Dios que es una vida comunional. Es decir, que en la vida de Dios siempre hay un otro. En la vida de Dios siempre hay un tú, ¿no?, al que se refiere el yo, ¿no? Por eso el Padre, el Hijo y el Espíritu están en esta continua interrelación. Nosotros, en la vida que brota de estas entrañas de misericordia, necesariamente tendremos que considerar al otro. Si no hay un otro que yo considero que está enfrente de mí, no habrá posibilidad de misericordia. Un prójimo, que como tantas veces hemos dicho aquí en comunidad nosotras, un prójimo que a veces programo, es verdad, y que entonces yo el miércoles y el viernes voy a Cáritas de 8 a 10 y doy ropa a Cáritas una vez al año y hago tal gesto 2 veces en semana. Bueno, eso dentro de él está programado, sino ese prójimo que salta de mi programa, que aparece cuando yo menos lo espero. Dadme entrañas de misericordia. Ante todo, Señor, voy a una cuaresma y ahora yo que esta tarde pensaba estar toda la tarde haciendo no sé qué, me dicen: oye, ¿te importaría acercarte, Carmen, que se me ha roto la basta del hábito? Y me dice: bueno, entrañas de misericordia, pero de 10 a 12, que es la hora de la costura. No, pues eso ya no son entrañas de misericordia. Entrañas de misericordia es abrirnos también a aquello que nos desencaja la vida, que nos sorprende, que nos rompe el esquema, que nos rompe nuestro plan. Viendo esto, ¿no?, me parecía que me he perdido lo que yo quería leeros aquí. Encontré una pequeña cita, ¿no?, un pequeño texto de una anécdota de la Madre Teresa que me pareció muy elocuente con respecto a esto, quizá por la radicalidad que tiene. Ya con esto voy terminando. El 29 de noviembre de 1964, Madre Teresa estaba invitada a la ceremonia de apertura de un congreso eucarístico internacional, presidida nada más y nada menos que por Pablo VI en Bombay. Pero de camino al acto, una invitada de honor, ¿no?, vio a 2 moribundos junto a un árbol, marido y mujer abrazados. Se detuvo con ellos hasta que él murió en sus brazos. Entonces la religiosa cargó en hombros a la esposa y la llevó a su centro de su congregación. Para entonces la ceremonia ya había concluido. Esta es las entrañas de misericordia. Aquellas que nos rompen hasta que Pablo VI nos está esperando. No te quiero contar nuestra chorradina, que son las que nos suele suceder. Bueno, pues considerar a un tú que tantas veces, a un otro, a un hermano que sale a mi encuentro y que me rompe mi plan. Segundo elemento que en Dios se hace muy evidente.
Dios no es un Dios que se ha quedado allá arriba y que desde aquí nos teledirige, ¿no? Sino que Dios se ha bajado. No se puede ser misericordioso desde arriba, decimos tantas veces. No somos misericordiosos porque tengamos que dar, ¿no? O enseñar al otro, sino porque la vida del hermano me conmueve. Aquí está la clave. Porque me duele, porque la vida de mi hermano también es mía.